Bueno, hermanos amados, es una alegría poder compartir otro día del Señor con todos ustedes. Algunos hace rato que no los veo, así que es una alegría poder verlos. Quería, si me pueden acompañar al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo hoy los versículos del 12 al 16. Pero antes quería introducirlos un poco, quisiera que se queden ahí, quería introducirlos un poco en la conclusión del mensaje de hoy. Un poco la conclusión del mensaje de hoy me hacía pensar en 2 Timoteo 2:19, cuando dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a todos los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Desgraciadamente hemos visto a lo largo de la historia que el cristianismo se ha ido sucediendo en secuencias de persecución, fuerte persecución religiosa, seguido de etapas y de periodos de decadencia moral y espiritual. Lo mismo ha ocurrido también con Israel. Pero esto también ha sido cierto en la Iglesia. Hemos vivido etapas de persecución en la Iglesia, seguido de periodos de fuertes decadencias espirituales, hasta que ocurre algún punto de quiebre que nuevamente trae el énfasis de la palabra de Dios al centro de la escena. Y yo creo que hoy, al menos de este lado del mundo, estamos viviendo el segundo caso que yo mencioné, que es la decadencia espiritual y moral de la Iglesia, que ha perdido su efecto. No sé si ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo llama a que los creyentes seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal en el mundo antiguo era utilizado justamente por los viajeros, especialmente por los viajeros, pero en realidad era utilizado para preservar la carne de la putrefacción. Entonces la idea de una iglesia que está obrando en este mundo es la idea de una iglesia que previene la corrupción del entorno en el que la iglesia actúa. Y la luz justamente del mundo es la idea de la iglesia que revela, la idea de la iglesia que evidencia todo aquello que está mal. Es decir, la iglesia es el faro moral de este mundo. Pero pasamos por etapas en las cuales la luz es escondida debajo de un almud, como el Señor Jesucristo dijo que no había que hacer, eso se hace. Y también ocurre el otro caso de que la iglesia se mezcla con el yeso, ¿no? Cuando Jesús habla del yeso que se mezcla con la sal, se refiere al yeso a la sal que se extrae, no sé si ustedes recuerdan, el mar muerto. ¿Por qué está muerto? Por la cantidad de sal que tiene, ¿no? Una cantidad de sal enorme, pero esa sal estaba mezclada con yeso, entonces no servía para consumo humano y era echada por los caminos para que los pastos no crezcan. Entonces por eso servía para ser hollada o pisoteada por los hombres, y eso es exactamente lo que ocurre hoy con la iglesia. La iglesia es una vergüenza, en la mayoría de los casos. Identificarte como cristiano evangélico es una vergüenza, o identificarte como católico también, no significa nada hoy realmente, porque un católico puede ser Alberto Fernández, por ejemplo, o Joe Biden. El tipo va a visitar al Papa, se presigna, está a favor del aborto, de la ideología de género y todas las basuras que atacan el cristianismo. Y lo mismo es cierto dentro de las iglesias evangélicas. Ahora, esto es algo que ha ocurrido siempre en la historia de la iglesia, y vemos que ha ocurrido también en este caso en la iglesia de Pérgamo. Quería contarles una pequeña historia que también nos ayuda a pensar un poco en el problema que tenía la iglesia de Pérgamo y la solución que el Señor Jesucristo le da. La solución es siempre la misma, es que hay que arrepentirse de los pecados.
En 1818, Ignaz Philipp Semmelweis nació en un mundo de mujeres moribundas. Él era un médico obstetra. Los mejores hospitales perdieron a 1 de cada 6 mujeres jóvenes debido al flagelo de la fiebre puerperal. ¿Qué es la fiebre puerperal? Es una fiebre que se contrae. Lo voy a explicar básicamente. Estamos hablando, presten atención, 1818. ¿Cuál era la rutina de los médicos? Básicamente los médicos lo que hacían es, el mismo médico que ayudaba a una mujer a tener a sus hijos, también era el que estaba en la otra habitación, un rato antes, por ejemplo, diseccionando un cadáver para hacer una autopsia. Entonces, en una habitación, diseccionaba el cadáver, hacía la autopsia y lo llamaban y le decían: mirá, llegó una mujer que está por tener familia. Bueno, listo, perfecto, deja el bisturí, se va y ayudaba a la mujer a tener familia. ¿Cuál es el problema? Se producía esta fiebre puerperal que lo que hacía era básicamente contaminar a la mujer. ¿Qué pasaba? Los vestigios del cadáver estaban en las manos del médico y con esas mismas manos iba y ayudaba a la mujer a tener familia. ¿Cuál era el problema? La mujer se infectaba y le daba esta fiebre que las terminaba matando a la mujer y a los niños. Hasta que llega este hombre, Ignaz Philipp Semmelweis, que era un médico húngaro, pertenecía a lo que era el antiguo imperio austrohúngaro, y él era un húngaro, ¿no? Pero él estaba en Austria. ¿Y cuál era el problema? Que los húngaros, digamos acá, por ejemplo, acá cuando él le dice, no, este es un húngaro, normalmente es sinónimo de que es sucio, desordenado, algo así, ¿no? Pero esa idea estaba presente en el imperio austrohúngaro. Entonces este médico húngaro que estaba en la capital del imperio, en Austria, oficiaba de médico. Y este hombre, cuando vio que había semejante mortalidad, como personas a las que él quería mucho, de familiares, venían a tener familia y se morían, él estaba preocupado por este asunto. Y además, como era un hombre muy observador, se daba cuenta, por ejemplo, que cuando las mujeres eran asistidas por comadronas, en vez de por médicos, la tasa de muerte era menor. Entonces le llama la atención qué pasa con las comadronas que no saben nada de medicina, que de alguna manera, digamos, tiene una tasa de incidencia de muerte menor. Entonces el tipo durante varios años, estamos hablando de por lo menos 10 o 20 años, se dedica a tomar nota y a llevar un registro de la cantidad de muertes que ocurrían en la sala 1, que era la sala atendida por comadronas, contra la sala 2, que era la sala atendida por los médicos. Y veía que año a año la tasa de muerte en la sala 1 era menor que en la sala 2. Y se va a la sala 2 a ver qué está pasando en la sala 2. Y empieza a ver si era un problema de que el aire estaba viciado, o si era un problema de que se estaban exponiendo a algún tipo de medicamento o de alimentación que terminaba produciendo estos signos. Hasta que un amigo de él, que también era un médico respetado, recibe un corte en un dedo por un estudiante, en una disección. Y ese médico resulta que se termina muriendo de la misma fiebre, y cuando le hacen la autopsia tenía los mismos síntomas que las mujeres. Entonces ahí el tipo empieza a atar cabo y dice, la culpa, o sea, claramente el problema no está en otro lugar que no es los médicos. Y él empieza a ver que los médicos no se lavaban las manos, que era una cosa increíble, digamos, ¿no? Era una cosa increíble. En esa época, pensar en que había estado tocando un muerto, era una cosa increíble. Hasta que él denuncia, habla con los directores del hospital y dice, mirá, estuve estudiando este caso, el problema es que los médicos estudiantes no se lavan las manos. Cuando dice eso, obviamente que todo el hospital se le pone en contra, porque básicamente le estaba acusando a los médicos de ser los culpables de tantos años de muertes de mujeres. Entonces obviamente, ¿qué termina ocurriendo? Adivinen qué pasó. Lo premiaron y le dijeron, bueno, tenés razón, vamos a cambiar. No, lo que ocurrió es que al tipo lo quitaron de la sala de obstetricia y le prohibieron ingresar al hospital. Y el tipo obviamente que entra en una espiral de depresión, obviamente que no tenía el señor, entra en una espiral de depresión y se dedicaba a atender a mujeres en la casa de noche, solamente atendía. Y él hacía esto de que se lavaba las manos. Lo que él propuso empezó a ser imitado en otros países
en Escocia, en Francia, empiezan a lavarse las manos con cloro y empiezan a detectar que la mortalidad de las madres empieza a caer. Hasta que, claro, cuando todo termina revelando que el hombre tenía razón, el hombre ya hacía tiempo que se había muerto, ¿no? Esto, amados hermanos, nos muestra justamente la importancia, que es lo que vamos a ver acá, que estos hermanos no han hecho, es una buena metáfora, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Es la idea o la metáfora de que como creyentes nosotros debemos estar atentos a la corrupción, y especialmente a la corrupción de aquellos que lideran en las iglesias, ¿sí? Este ha sido un mal que a lo largo del tiempo las iglesias han dejado que ocurra, y si ustedes observan la carta, por ejemplo, las cartas a las iglesias, ustedes se van a dar cuenta, acompáñenme al versículo 12, Apocalipsis 2:12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No está diciendo, por ejemplo, escribe a Joaquín, escribe a la iglesia que está pastoreando Joaquín. No identifica al pastor con la iglesia, identifica a la iglesia con el pastor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el ángel es el pastor o el líder de la iglesia. Entonces, no nos dice el nombre de la iglesia, del pastor, nos dice el nombre de la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, estos pecados que son dirigidas al ángel o al pastor de esa iglesia, involucran a la iglesia. Entonces, cuando ocurren cosas en la iglesia, son tan culpables los pastores, los líderes, como las personas que están sentadas escuchando, y que cuando ven la corrupción no la denuncian, cuando ven cosas que están mal no dicen absolutamente nada. Y de la misma manera que este hombre, Ignaz Philipp, denunció la situación, ¿qué ocurrió con él? Fue reprendido por el liderazgo. No, este tipo, ¿qué sabe este húngaro? ¿Qué nos viene a enseñar este húngaro a nosotros? Y lo destituyeron, ¿no? Y lo destituyeron a costa de ¿qué? De matar a muchísimas mujeres más. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta que evidentemente hay un tema entre el liderazgo y el orgullo a la hora de recibir críticas, a la hora de ser corregido, a la hora de ser amonestado, ¿sí? Ahora, si la iglesia lo permite eso, la iglesia va a ser llamada al arrepentimiento por Cristo. Y si la iglesia no se arrepiente de eso, finalmente la iglesia va a ser abandonada por Cristo, ¿sí? Vamos a ir viendo la iglesia. ¿De qué iglesia nos estamos refiriendo? Escribe al ángel, versículo, vamos a leerlo nuevamente, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo fue la capital de la provincia romana de Asia Menor. Compartía algunas similitudes con Éfeso. Recuerden que el domingo anterior vimos a Éfeso. Había algunas similitudes. Era una ciudad rica, una capital, con estatus político, con erudición y con un fuerte culto pagano. En Pérgamo es donde se inventa el pergamino. ¿Les suena? El pergamino, bueno, en Pérgamo es donde ocurre esta innovación que se llama pergamino, que para el mundo antiguo nos parece algo arcaico, pero hasta ese momento se utilizaba el papiro, que era una especie de papel que se hacía con caña y tenía el problema de que no era muy durable. En Pérgamo se inventan los pergaminos, que básicamente era hecho con telas de animales, pieles estiradas y con una especie de tratamiento químico que le hacían. Entonces llegó a ser una ciudad que tenía una biblioteca con más de 200.000 volúmenes, que para la época era una bestialidad, era muchísimo. A su vez tenía muchos templos paganos. Uno de los templos más conocidos, y hablando nuevamente del ejemplo que les di anterior, un ejemplo de medicina, uno de los más importantes era el templo dedicado a Asclepio, o también conocido como Esculapio, que era el dios romano de la salud. Cuando ustedes van a una farmacia ahora, si ustedes miran el símbolo de la farmacia, van a ver que es un cetro con un águila en la punta y una serpiente que está enrollada.
¿no? O si usted entra al Ministerio de Salud de la Nación y vas a ver que el símbolo que tiene es el de Asclepio, ¿sí? Que es esa serpiente que se enrolla en un cetro. Entonces ahí se realizaba culto a Asclepio, que era el dios de la medicina. También había 3 altares para César, donde se requería que la gente declarara que César era Dios, y había un enorme altar construido a Zeus, que era considerado el gobernante de todos los dioses, ¿no? Era el dios más importante del panteón griego y romano. Uno de los tratamientos conocidos de la época era que, por ejemplo, las personas, el templo dedicado a Asclepio era un templo donde los sacerdotes capturaban culebras y el tratamiento implicaba tirarse en el piso hasta que una culebra te pase por arriba, digamos. Eso significaba que te podía llegar a sanar de tu enfermedad. Así que era un lugar muy pagano y era un lugar donde había muchísimo esoterismo, que vamos a ver que está relacionado con la reprimenda que le hace Cristo a la iglesia. Jesús se presenta, miren esto, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta idea de la espada aguda de 2 filos, y miren que dice anteriormente, estas cosas dice el dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta idea de tener una espada de 2 filos, desde el punto de vista bíblico, para nosotros significa, después vamos a ver que más adelante él dice que los va a combatir, pero desde el punto de vista bíblico, una espada de 2 filos, ¿a qué hace referencia, no? Hace referencia a la palabra del Señor. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que había permitido la corrupción moral dentro del culto, dentro de la iglesia, y había permitido que lleguen al liderazgo personas que eran impíos, que estaban enseñando doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué ocurre en una iglesia cuando al frente se para un impío y empieza a enseñar doctrinas de demonios y hay parte de la iglesia que lo acepta, digamos, tímidamente, podríamos decir tímidamente, no hace nada al respecto? Bueno, hay una confusión respecto de lo que la palabra del Señor exige, ¿no? Por eso es interesante, es importante empezar a pensar que la corrupción moral y espiritual en una iglesia y también en una persona empieza por tener un correcto discernimiento de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y te ayuda a separar lo que está bien de lo que está mal. Cuando una persona pierde el norte respecto de lo que está mal, entonces lo empieza a aceptar como algo bueno, y aunque va experimentando las consecuencias de lo que va haciendo, disocia lo que pasa de lo que cree. Y no, lo que te pasa es producto de lo que crees y es producto de lo que practicás. Sí, las personas disocian lo que les pasa de lo que creen, y no, lo que te pasa en la mayoría de los casos es consecuencia directa de lo que te ocurre. Hay una parte que tiene que ver con la providencia de Dios o con el azar, que bueno, nadie elige tener una enfermedad. Yo no elegí tener un accidente, yo no elijo, hay un montón de cosas que me pasan que yo no elijo que me ocurren. Te viene una enfermedad, tenés un accidente, bueno, una desgracia en la familia, nadie quiere eso. Ahora lo que vos sí podés elegir es qué es lo que vas a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer con lo que te está pasando? Eso es lo que vos podés elegir. Ahora, cuando vos tenés el norte trastocado, las cosas que se te van ocurriendo normalmente van por la puerta de atrás. Y encima pensamos que no va a pasar nada. ¿Qué es lo que ocurre con Adán y Eva? Adán y Eva, cuando Adán toma el fruto, cuando alguien está decidido a pecar a sabiendas de que lo que está haciendo está mal, es porque piensa que de alguna manera lo que voy a obtener supera las consecuencias de lo que me puede venir. Y si además las consecuencias nunca vienen, es perfecto. ¿Se entiende? Es el mejor de todos los mundos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay alguien que conoce nuestras obras. En todas las cartas, ¿qué le dice qué le dice Jesucristo a la iglesia? Yo conozco tus obras. Y amados hermanos, Cristo conoce tus obras. Él las conoce. Entonces, si vos pensás que te vas a salir con la tuya y encima en nombre de Cristo, estás muy equivocado. Hay personas que piensan que se van a salir con la suya y encima invocando el nombre de Cristo, pero están muy equivocados, y justamente
pensar de esa manera es consecuencia de la corrupción espiritual de las personas. ¿Sí? Escriba el ángel de la iglesia en Pérgamo: estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vemos el versículo 13, la ubicación, pero es una ubicación más que geográfica, es una ubicación espiritual. ¿Sí? En el versículo 13, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Repite que donde mora Satanás. Jesús repite 7 veces que Él conoce nuestras obras. En todas las cartas dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. O sea que Cristo está consciente tanto de las obras buenas como de las malas. Interesante que acá arranca mencionando las buenas, ¿no? Es decir, no, el Señor, eso ya te indica que no está con los tapones de punta, digamos, el Señor, ¿sí? Sino que, hablando futbolísticamente, no está con los tapones de punta, ¿viste? Te va dejando pasar y te va, por así decirlo, bueno, mencionando lo bueno primero. Resalta 3 cosas: la morada, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo tenía un ambiente muy difícil y muy hostil desde el punto de vista espiritual. Ser un cristiano en Pérgamo era muy complicado porque por el fuerte culto pagano que había, por un lado, es decir, las tentaciones fuertes que había, y por el otro lado, la opresión. Siempre los judíos han estado persiguiendo a la iglesia, y en muchos casos se han unido los paganos para ir contra la iglesia. Lo mismo hicieron con Cristo, ¿no? El Sanedrín judío, junto con el pagano de Poncio Pilato, fueron contra Cristo. Y lo mismo ocurría en tiempos de la iglesia de Pérgamo. Ahora es interesante que menciona a Satanás. Donde mora Satanás, ¿sí? La idea de que mora Satanás, donde está el trono de Satanás, se refiere al panteón de Zeus, es decir, un trono gigantesco dedicado al dios romano Zeus, que era un lugar de culto y que era uno de los lugares donde los cristianos podían llegar a ser llevados antes de ser ejecutados. Le pedían que declare que Zeus era Dios, o lo podían llevar a alguno de los 3 tronos dedicados a César y le decían: declará que César es Dios. Y cuando los cristianos se negaban, ahí venía el martirio. Ahora es interesante pensar en esto, que Cristo señala a Satanás. Es importante, amados hermanos, mencionar que detrás de la inmoralidad dentro de la iglesia está Satanás. Es decir, nosotros pensamos a veces, hay un cierto grupo evangélico, especialmente evangélico, que le da, digamos, una especie de omnipotencia a Satanás, que habla de Satanás constantemente, y Satanás es el culpable de todo, pero ellos nunca son los culpables de nada, ¿sí? Es decir, la culpa siempre es de Satanás, ¿me entendés? Y no se dan cuenta que ellos son hijos de Satanás, ¿sí? Entonces Satanás juega un papel fundamental en la ofensiva contra la iglesia. Satanás juega un papel fundamental, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿está? Normalmente cuando una persona es inducida a la decadencia espiritual, ocurren 3 cosas que lo hemos mencionado ya. ¿Qué pasa cuando una persona está en decadencia espiritual? Lo primero que hace, al estar tan centrado en sí mismo y en sus necesidades y en sus deseos y en todo lo que quiere y en todo lo que está persiguiendo y en todo lo que busca, le pasan 3 cosas a esa persona. Lo primero que le pasa es que se olvida de Satanás. Él piensa que ese cristiano piensa que él está en una lucha eterna entre él contra todas las tentaciones que lo persiguen, ¿no? Pero se olvida de Satanás. Lo segundo que le ocurre es que piensa que es muy fuerte, es decir, se cree, digamos, que es suficientemente fuerte, suficientemente inteligente, suficientemente capaz para luchar contra la tentación, digamos. Entonces descuida la oración, descuida la palabra de Dios, descuida la comunión con los santos, aumenta la comunión con los impíos, aumenta la comunión con todas aquellas cosas que sabemos que nos destrozan, es decir, se expone a altos niveles de pecaminosidad pensando que no va a pasar nada, y pasa,
¿sí? Y pasa, por supuesto que pasa. Entonces, se olvida de Satanás, se cree muy fuerte, y lo tercero que ocurre con esas personas es que se olvida de Dios, digamos, ¿sí? Es decir, su dependencia de Dios decae. No necesita tanto de Dios para soportar, sino que en realidad, con lo que él ya sabe, que él tiene que huir de la fornicación, que no tiene que mentir, que no tiene que robar, él ya sabe de todo lo que tiene que saber, entonces se olvida de Dios, digamos, no ve que Dios sea tan necesario, pero ¿cuál es el problema? Que eso es cierto en muchos casos, a priori, pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo el tiempo te están pasando cosas que vos no podés prever. Estás con el celular, pum, te llega una notificación de una persona que no esperabas que te hable y te habla, y de pronto te metiste en un problemón. O te aparece una imagen que no tendrías que haber visto y la viste. O te pones a escuchar una cosa que no tendrías que haber escuchado. Es decir, pasan cosas de pronto, una tras otra, que por más sabio que seas y que no quieras, el problema viene a vos. El problema te viene a buscar. ¿Y cuál es el problema? Que como te olvidaste de Satanás, como pensaste que eras lo suficientemente fuerte, y como no dependiste de Dios, no estás protegido, digamos, ¿sí? No tenés la fuerza espiritual, ni moral, ni mental para enfrentarte a lo que te viene y te lleva puesto, ¿no? Y te lleva puesto. Entonces, acá Cristo dice, acá amor a Satanás. Es decir, acá los creyentes se están enfrentando contra Satanás. Ustedes se han olvidado de Satanás, pero Satanás está ahí y ustedes están viviendo donde mora Satanás. Y le dice, pero retienes mi nombre. Es decir, los creyentes de Pérgamo soportaban la persecución, soportaban una fuerte medida de persecución. Los paganos les decían cristianos de una manera peyorativa, es decir, de una forma despectiva, y los judíos los decían nazarenos, los identificaban como nazarenos a los cristianos, también de una manera despectiva. Los cristianos, conociendo la cultura pagana y conociendo la doctrina cristiana, algunas doctrinas con las que los cristianos pueden haber tenido más problemas, por ejemplo, es con el nacimiento virginal de María, de Jesús, con la expiación sustitutiva, con la resurrección corporal, con su segunda venida literal y con la inerrancia de las Escrituras. Con estos 5 puntos es posiblemente algunos de los puntos que aún hoy también son de los más controvertidos contra el mundo. ¿Qué pasaba? Cuando un pagano lo escucha, le parecía que era una locura lo que estaba escuchando. ¿Cómo que resucitó de los muertos? ¿Cómo que a tu Dios lo mataron y resucitó de los muertos? Una locura absoluta. Era una locura arrancada de los pelos para un pagano de aquellos tiempos. O decirle, por ejemplo, la idea de que, por ejemplo, Cristo había nacido, pero de manera virginal, era una cosa increíble para ellos. ¿Por qué? Porque los dioses del panteón romano, normalmente, ¿qué hacía? Por ejemplo, Zeus, por ejemplo, ¿no? Ocurría esa mixtura, digamos, entre Dios y hombre, pero de una manera totalmente diferente, porque Zeus, por ejemplo, se disfrazó y abusó sexualmente de la mujer, y la mujer... Ahora, es decir, los dioses eran muy parecidos a las personas, ¿me entendés? Porque engañaban a la gente, en cambio acá no, una cosa totalmente santa, ¿no? Con la sombra cubre a María, es decir, una cosa absolutamente celestial, digamos, ¿no? Nada de fornicación, nada de engaño, ¿no? Toda una cosa moralmente impecable, que a los romanos les parecía una locura absoluta lo que el mensaje cristiano. Entonces, amados hermanos, y tenemos un mártir, Antipas. Ese nombre significa, ¿qué significa Antipas? Es como el apellido Contreras, ¿no? El que está contra todo, ¿viste? El que va en contra de todo, el que siempre, el que se opone a cualquier cosa, ¿viste? Que es un Contreras, bueno, este era Antipas, ¿no? Antipas, que fue un mártir fiel. La historia nos dice que se enfrentó contra todos, efectivamente, y que Satanás lo terminó haciendo matar. Antipas se niega, según la historia, a proclamar que César era Dios, y fue colocado en un toro de bronce, y se le encendió fuego debajo, y Antipas fue asado vivo. Entonces, acá hay algo muy interesante notar, amados hermanos, que es algo muy loco cuando uno lo piensa, que es que, si yo te digo a vos, les aviso lo mismo que vimos en el domingo anterior, ¿no?
Cristo está avisando que la iglesia va a sufrir una persecución durante 10 días y que muchos de ustedes va a morir. Imagínense como ocurrió en la iglesia de Sardis, creo que fue la de Sardis, ¿no? La que mencioné, de Esmirna, disculpen, de Sardis, de Sardis está un poco más adelante. En la iglesia de Esmirna, Cristo le dice, bueno, ustedes van a sufrir persecución y a muchos de ustedes los van a matar. Van a estar sometidos a 10 días de prueba. Muchos de nosotros escuchan semejante mensaje y ¿qué dicen? El domingo que viene no voy a la iglesia, ¿no? Me voy a tomar 2 semanitas de vacaciones, espero que pasen los 2 días, no me voy a aparecer por la iglesia justo cuando vienen, ¿no? Justo cuando viene la persecución. Alguno podría hacer eso, ¿no? Pero estos hermanos no hicieron eso. Se quedaron los 10 días y efectivamente mataron a muchos de ellos, ¿sí? Acá entonces vemos que los primeros cristianos, se bancaban fuertemente la persecución, ¿no? Y a un verdadero creyente se va a bancar la persecución. Ahora, es impresionante, ¿no? Y también cuando uno mira la parábola del sembrador, que también la mencionamos, ¿no? ¿Cómo arrancaba la parábola del sembrador? Un poco de semilla, ¿dónde cae? Al costado del camino. Y viene Satanás y ¿qué? Y lo roba, ¿no? Otro poco de semilla, ¿dónde cae? En la tierra con pedregales. Es decir, es una tierra que debajo tiene una capa de piedras y arriba tiene una capa de tierra, pero que no tiene profundidad. Y tipifica a la persona que no se quiere arrepentir de sus pecados y que por más de que externamente haya una capa de tierra, que parece que la semilla entró, debajo hay una capa de piedra. Es la persona que no quiere arrepentirse de sus pecados, que inicialmente viene a Cristo, pero ¿qué pasa? Cuando viene la persecución por causa de Cristo, ¿qué es la persecución? La persecución puede venir de la familia, la persecución puede venir en el trabajo, puede venir en cualquier lado de la persecución, ¿no? Puede ser que te dejen de lado por ser cristiano, gente que vos lo querés, y bueno, y te van a dejar de lado por ser cristiano. ¿Qué querés que te diga? Es lo que va a pasar. Ahora, la persona que no se arrepiente, que dice, bueno, no, yo no quiero perder todo, no quiero que la gente me rechace por ser cristiano, él tipifica a la persona que es de corta duración. Es decir, que está esa capita de tierra, pero como no es profunda, la semilla no echa raíz, no se arraiga en Cristo. Entonces viene la persecución y la persona huye, se aparta o no se la juega, niega a Cristo. Ahora estas personas no hacían esto. Antipas prefirió ser metido y le dijeron, mirá que te van a meter en el toro de bronce, meteme en el toro de bronce. Y lo metieron en el toro de bronce, o sea, y efectivamente fue así. Ahora es tremendo porque el tercer nivel son las semillas que caen entre los espinos, ¿sí? ¿Y qué dice? Que esa tiene profundidad, se arraiga en Cristo, pero cuando quiere crecer, ¿qué pasa? Se encuentra con los espinos y los espinos terminan ahogando la planta y la planta se muere. ¿Y quiénes son esos? Son aquellos que son guiados por el afán del mundo y el engaño de las riquezas. O sea, estas personas. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, espiritualmente hablando, es más tolerable la persecución que las tentaciones pecaminosas del mundo. Es decir, hay gente que se va a bancar la persecución y si tiene que perder la familia por causa de Cristo, lo va a hacer, que va a llegar muy lejos, pero que cuando vengan las pasiones del pecado se va a agarrar. Como por ejemplo que hemos tenido muchos casos en la Biblia. Ustedes recuerdan el famoso discípulo del apóstol Pablo, Demas, que dejando el mundo, ¿qué pasa? Abandonó el apóstol Pablo. O el caso de Judas. Judas llegó lejísimo. Judas, lo mismo que todos los apóstoles, ¿no? Fue tratado de lo peor de Galileo, de lo peor. ¿Llegó hasta qué punto? Llegó hasta antes de la cruz. ¿Y con qué cayó Judas? ¿Judas negó a Cristo? No. Judas entregó a Cristo a causa de qué cosa, de dinero. Entonces, es mucho más difícil, es más difícil no ser arrancado por las tentaciones que por la persecución, porque la persecución pareciera que tiene un efecto fortalecedor del espíritu, ¿no? Cuando uno es perseguido por Cristo, bueno, me la aguanto, ¿no? Y hay gente que es tan codiciosa que si tiene que pasar por sufrimiento, con tal de tener lo que quiere, lo va a hacer. Hay gente que llega lejísimo en los ministerios. Pues, pero ¿cómo puede ser si ese tipo, mirá todo lo que hizo? Por causa de Cristo, dejó un montón de cosas. Y bueno, pero les basta mirar, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en las religiones falsas. Las falsas religiones, la cantidad de cosas que hacen, por ejemplo,
los musulmanes, qué sé yo, la cantidad de cosas que ellos hacen y sufrimiento físico que padecen por causa de su Dios. Ahora, lo que es la lujuria, el placer, ellos piensan que en el cielo va a haber ríos de vinos y prostitutas para todo. Entonces están dispuestos a sufrir el martirio. Y se pone una bomba y van y ¡bum! Vuelan en pedazos. ¿Por qué? Porque son tan lujuriosos, son tan codiciosos que encima piensan que en el cielo musulmán, se van a encontrar con eso. Entonces, cuando uno mira, decís, bueno, el martirio y el sacrificio es una cosa muy fuerte, pero pareciera que la lucha contra las tentaciones, contra los deleites pecaminosos, es una lucha muy fuerte. Es una lucha que puede llegar a permitir que una persona llegue muy lejos y que luego termine demostrando que no era una oveja de la grey de Cristo. ¿Cuáles eran los problemas de esta iglesia? Versículos 14 y 16. Del 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, esto fue una iglesia que no negó el nombre de Cristo, una iglesia que soportó persecución, una iglesia que si tenía que darle la vida, la daba, pero tenía problemas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, y acá está diciendo cuál es el pecado básico, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la conducta que estaban teniendo los creyentes de Pérgamo? Eran indiferentes al pecado. Increíblemente, estaban, podían soportar la persecución, tremendo, ¿no? Podían soportar la persecución, pero al mismo tiempo toleraban el pecado en la iglesia. Fue una cosa increíble, porque yo pensaría que una persona que está dispuesta a sufrir persecución por causa de Cristo debe estar luchando por sus pecados, seguramente. No le gustará ver a otro fornicando dentro de la iglesia, no le gustará ver a otro cometiendo idolatría, digamos. O sea, ¿cómo podés morir por Cristo pero al mismo tiempo admitir la idolatría? Es contradictorio, ¿no les parece? Es muy contradictorio. La conducta que el primer pecado que Cristo les menciona acá es este. Les dice, miren el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Las cosas que tiene contra ellos son 3. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es el problema de Balaam? Bueno, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Es decir, acá había 3 pecados. Pecado número 1, tolerar el pecado. Pecado número 2, idolatría. Pecado número 3, fornicación. ¿Sí? Es decir, que, amados hermanos, cuando ustedes ven el pecado acampando a sus anchas y no hacen nada, son responsables delante de Dios. Es decir, una persona que no reprende el pecado, que no llama la atención, y no importa quién sea, no importa si es un líder, especialmente si es un líder, es una persona que está tolerando el pecado y una persona que el día de mañana tendrá que darle cuentas a Dios. ¿Por qué actuó cobardemente? ¿Por qué fue indiferente? ¿Por qué no honró el nombre del Señor? ¿Por qué no fue la sal de la tierra? Amados hermanos, el Señor nos va a demandar no haber sido la sal de la tierra, no amonestar, no advertir a las personas. ¿Sí? Vemos acá interesante, cuando uno quiere advertir a un cristiano, podemos seguir el mismo modelo que el mismo Cristo está siguiendo. No es necesario venirle con los tapones de punta. Uno debe reconocer que tal vez este cristiano hace muchas cosas bien, pero que hay algunas pocas cosas que no las hace bien. Y es necesario advertirle. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia peor después. Si esta persona continúa, lo que va a pasar es que su lámpara le va a ser quitada. Es decir, va a ser entregado a su maldad y a su pecado. Lo peor, amados hermanos, yo pienso que una de las mejores oraciones que debe hacer todo creyente es pedirle al Señor Jesucristo: Señor, no me entregues a mis pecados.
vos sabés cuáles son mis pecados. Te pido que por favor pongas un muro delante mío. Nunca me entregues, Señor, a mis pecados. ¿Por qué? Porque son los pecados por los cuales te vas a deslizar. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es una de las mejores oraciones que yo le he podido hacer al Señor, es pedirle que me guarde de mis propios pecados y que ponga barreras de contención delante de mí. Esa barrera de contención puede ser un pasaje de las Escrituras, puede ser una canción, puede ser un hermano, puede ser la influencia de una persona que te refrena de tu pecado y te refrena de tu maldad. Y cuando vos lo ves decís, esto no lo tengo que hacer. No tengo que hacer esto. Y ves la persona y cuando ves un creyente fiel, pues decís, mirá cómo se comporta este hermano, yo quiero hacer eso. Yo no quiero entregarme a mi pecado, ¿sí? Y yo creo que es una oración que hay que pedirle a Dios. Entonces tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es interesante notar otra cosa, que evidentemente estos hermanos de la iglesia de Pérgamo conocían bien el Antiguo Testamento. Esto es muy importante, amados hermanos. Si vos no conocés la palabra de Dios, va a haber muchos pecados de los que no vas a poder ser reprendido. ¿Cómo te reprendo? ¿Cómo les digo a ustedes, amados hermanos, cuídense de la doctrina de Balaam? Y vos no sabés lo que es la doctrina de Balaam. Y yo te hablo de partes del Antiguo Testamento y no lo conocés. ¿Cómo digo? Es decir, el Espíritu Santo no obra en el vacío de la ignorancia de la gente. El Espíritu Santo no obra en el vacío de la ignorancia. Necesitas de la revelación especial de la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo te va a reprender el Espíritu? Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Si yo le predico a una persona el Evangelio y no le hablo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a convencer en el vacío de la ignorancia? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si ustedes no conocen las Escrituras, no esperes ser reprendido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tal vez si tenés un conocimiento de los 10 mandamientos, y bueno, ahí vas a poder tenés una buena base, ¿no? También el Señor se encarga de eso. Pero, amados hermanos, necesitamos conocer las Escrituras para ser llamados al arrepentimiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra, recuérdenlo, en el vacío de la ignorancia de la gente. Por eso los impíos que no conocen a Cristo y no conocen qué dice la palabra, que son ley para sí mismos, su propia conciencia es la que los va guiando de alguna manera entre lo que está bien y lo que está mal. Pero le falta la revelación especial de la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Básicamente, lo voy a resumir. Básicamente lo que ocurre es que los israelitas estaban llegando a la tierra prometida. Esto está en Números, vamos al Pentateuco, Números 21 en adelante, del 21 al 25, te cuenta toda esta historia de cómo los israelitas van llegando a la tierra prometida. Debían pasar por el territorio de los amorreos, piden permiso de forma pacífica, pero el rey Sejón no los deja pasar, les niega el permiso, los israelitas entran en guerra, lo derrotan, luego van a pasar para Moab, van a pasar al siguiente, se van a encontrar con el siguiente pueblo, con los moabitas. Cuando el rey se da cuenta de que los israelitas están viniendo hacia él, entonces el rey acude a un profeta, un profeta antiguo que se llamaba Balaam, y este Balaam, que era un profeta supuestamente poderoso, Balac, que era el rey de los moabitas, le dice: necesito que maldigas a los israelitas para que en la batalla nosotros los derrotemos. Y bueno, Dios lo disuade. Este profeta hablaba con Dios, era un profeta pagano que hablaba con Dios. Y es interesante que sea traído justamente a esta amonestación, porque estas personas, a pesar de que hablaban con Dios, también eran dados al paganismo, eran dados a la codicia, ¿no? O sea, es interesante, si te pones a pensar, que aparezca justamente este profeta que es tan contradictorio, que por un lado hablaba con Dios, tenía revelaciones directas de Dios, pero al mismo tiempo era un hombre que estaba vendido a la codicia, ¿no? Y a la lujuria. Una cosa increíble, ¿no? Y justamente es entre estas dos contradicciones que se movía este profeta. Cuestión de que Dios se le aparece y le dice: mira, vos no vas a maldecir a los israelitas, sino que los vas a bendecir. Esto ocurrió en algunas ciertas ocasiones hasta que el profeta no puede maldecir a Israel porque Jehová se lo prohíbe. Pero entonces, como él no puede maldecir,
Entonces lo que hace el profeta le dice, mirá, al rey moabita le dice, mirá, yo no los puedo maldecir a los israelitas, pero si vos los querés derrotar, lo que tenés que hacer es hacerlos caer en pecado. Si ellos caen en pecado, su Dios los va a abandonar y ahí vos los vas a poder vencer. Esa es la lógica, pensaba bastante bien Balaam, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, hace eso, esperan la fiesta de la fertilidad cananea, donde había prostitución sagrada e idolatría, y ahí los hijos de Israel caen. Y pasó efectivamente lo que dijo Balaam, ¿no? El Señor se enoja con los israelitas, y bueno, y al final de todo, este hombre queda identificado como un falso profeta, por así decirlo, que instigaba a los israelitas a cometer idolatría y fornicación. ¿Está? Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Entonces, versículos 15 al 16 tenemos la corrupción. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y miren lo que pasó acá, Satanás, ¿no? ¿Qué es lo que yo les dije? ¿Cuál es el problema? Satanás sabe que la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires, ¿sí? La semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Mientras el cristianismo más ha sido perseguido, más se ha esparcido. Es decir, a sangre y fuego, cuando Satanás va contra el cristianismo o contra Cristo, lo mató a Cristo y que surge la iglesia, digamos, ¿no? Y persigue la iglesia, los cristianos van predicando el evangelio y el evangelio se empieza a desparramar. Entonces Satanás cambia la estrategia y dice, bueno, vamos a dejar de perseguirlo a los cristianos, vamos a darles paz y comunión con los paganos. Y entonces opera de otra manera, deja de perseguir y ahora los cristianos se empiezan a llevar bien con los paganos. ¿Y cuál es el tema? En el mundo antiguo no era tan fácil conseguir carne, ¿no? Carne de buena calidad no era tan sencillo. Entonces, ¿qué ocurría? En los templos paganos se hacían sacrificios a los dioses y normalmente en alguna zona aledaño al templo lo que se ofrendaba a los dioses no era la mejor carne como en el caso de los israelitas, ¿sí? En el caso pagano le daban lo peor, digamos, ¿no? al dios de ellos, y el resto de la carne se vendía cerca de los mercados. Y esto era a causa de problemas morales con los creyentes. ¿Cuál era el problema? Bueno, obviamente, cuando vos te empezás a llevar bien con el pagano, y ya no lo vas a reprender, y ya si te invita a comer, vas. Y si ya el tipo quiere tirar una oración ofrendando a Baal, y bueno, lo dejás, ¿me entendés? Y así es como, de la manera totalmente opuesta, Satanás fue ganando terreno. Y ya bueno, como el que lo hacía era el pastor, ya de paso viene a la iglesia y le dice, hermano, júntense con los paganos, si quieren fornicación, denle para adelante, y así, bueno, ¿no? ¿Y qué pasó? La iglesia se corrompe moralmente, ¿no? Y ahí viene el Señor Jesucristo y advierte a los creyentes. En el 5 dice, así también tienes tú a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Es decir, por un lado, fornicación e idolatría, y a su vez la doctrina de los nicolaitas. Esto no sabemos exactamente qué se refiere. Yo pienso que en el contexto, yo esto lo estudié para el primer mensaje, en el contexto, los nicolaitas pareciera ser que era un grupo dentro de la iglesia que habían sido influenciados por un obispo llamado Nicolás, el cual, promovía la promiscuidad sexual dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que esto no puede ser rastreado históricamente. Es decir, no hay ningún fundamento histórico para pensar que esto puede ser así. Y cuando uno lo mira en el contexto, está asociado Balaam, ya del Antiguo Testamento y siempre, está asociado ¿a qué cosa? A la idolatría y a la fornicación. ¿Está? Siempre estuvo asociado a eso. O sea que, ¿qué es lo que vendría a aportar los nicolaitas? ¿Más fornicación? Digamos, cuando uno mira la palabra, por ejemplo, la palabra en griego es la palabra nikao con K. Es un verbo y significa tener ventaja, dominar. Y la otra palabra, laos, que es de donde se junta la palabra nicolaita, significa pueblo.
Entonces, nicolaíta podría significar los dominantes del pueblo. Es decir, en este contexto significaría que habría, digamos, un grupo de personas dentro de la iglesia, digamos, que promovían una forma de liderazgo, en la cual se ganaba, por así decirlo, es decir, el que terminaba pastoreando era el más astuto de todos, digamos, era el que te ganaba, el que te ventajeaba, digamos, el que por intrigas e instigaciones lograba llegar ahí, que me parece, digamos, un buen retrato de muchas iglesias evangélicas de hoy, digamos, ¿no? Es decir, el que termina llegando, digamos, en realidad no es el que fue puesto por Dios, sino es el más vivo de todos, digamos, ¿no? Es el más vivo de todos. Y como ese tipo de personas en realidad no les importa, básicamente lo único que quieren es promoverse a sí mismos, entonces tampoco les va a importar la inmoralidad sexual, ni la idolatría, ni nada por el estilo. Entonces ahí se promueve, en muchos casos se ha promovido justamente un sistema de asunción sacerdotal, que algunos dicen que puede haber sido también la forma en la cual luego permanece en la iglesia en los cargos eclesiásticos, ¿sí? Lo que le daría forma a la curia católica que conocemos. Entonces, ¿qué hace Cristo? Los confronta. Arrepiéntanse, de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Interesante que Cristo no va a ir contra todos. Cristo no va a ir contra todos, sino que va a ir solamente contra aquellos que están haciendo esto dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, cuando ocurren desmanes en las iglesias, los que estaban siguiendo a Cristo van a seguir siendo fieles a Cristo. Los que van a ser cortados o van a ser movidos, los que van a encontrar una excusa para irse de la iglesia o lo que sea, son aquellos que en realidad estaban por otros motivos, ¿sí? Entonces, en realidad, si bien es una cosa dolorosa, es una decisión difícil de tomar, es preferible tomar ese tipo de decisiones. Es decir, cuando las divisiones son por causa de la verdad, las divisiones se tienen que dar. Es decir, es más, no dividir por causa de la verdad es un pecado delante de Dios. Sí, entonces el creyente que conoce a su Señor va a actuar, va a moverse y va a obrar en consecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cobardía sabemos que es un pecado grave y es en Apocalipsis casualmente la primera causa por la que es decir, van a ser personas echadas al infierno, los cobardes. Hay una ilustración a veces que también pensaba en esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill se vio obligado a tomar una decisión muy dolorosa. El servicio secreto británico había descifrado el código de comunicación que tenían los nazis. Lo habían descubierto los británicos. ¿Cuál es el problema? Que Winston Churchill se entera por medio de un cable que habían pescado que la ciudad británica de Coventry iba a ser bombardeada. Y él le dice, mirá, si sacamos a la gente de Coventry, los alemanes se van a dar cuenta que conocemos el secreto de ellos. ¿Qué hacemos? Pero si permitimos que los alemanes nos bombardeen, nosotros siempre vamos a estar un paso adelante de ellos el resto de la guerra. ¿Qué hacemos?, le preguntan al primer ministro. Y el primer ministro británico, él dice, y bueno, luego de la deliberación decidió permitir que los alemanes bombardeen Coventry, obviamente con la subsecuente cantidad de muertes, pero luego esa ventaja fue permitiéndole a los británicos hacer que la guerra sea más corta y que la cantidad de muertos británicos luego termine siendo menor. Entonces, a veces los líderes se pueden ver entre una situación difícil, pero uno siempre tiene que poner por encima el bienestar de la iglesia, ¿no? Y el bienestar de los creyentes. Entonces, a veces desgraciadamente algunos van a caer. Pero bueno, si es en pos del bienestar de la iglesia, y en este caso particular que estamos viendo, si son falsos maestros, son cabras, es preferible que se vayan. Lobos rapaces, hay que abrirle la puerta y decirle y invitarlo a que se retire, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no es sano ni bueno guiarse por la cantidad de personas, sino justamente por la piedad de las personas. ¿Cuál es la provisión para la iglesia? Versículo 17. Es muy complicado este versículo, saber qué significa exactamente, porque no tenemos, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere
daré de comer maná del cielo. Recuerden que uno de los problemas que ellos tenían, ¿cuál era? El tema de los sacrificados de los ídolos, ¿no? Y acá, ¿qué cosa? Te daré provisión espiritual, ¿no? Al que venciere, es decir, al que soporte, al que pase la prueba, daré de comer el maná escondido, es decir, un maná, por así decirlo, seleccionado, ¿no? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Esto nos parece de poco valor, pero fue un regalo precioso en ese día. Los jueces entregaban piedras blancas a quienes eran declarados inocentes, ¿sí? Los jueces daban, cuando alguien era acusado y luego declarado inocente, le daban una piedrita blanca. También los soldados recibían una piedrita blanca de estas características después de la victoria en la batalla. Se entregaban como entradas para ocasiones especiales. Un novio ofrecería una piedra blanca como promesa de llevarse a su novia. Entonces, bueno, no sabemos exactamente todo el significado que hay detrás de esto, pero entendemos que son bendiciones espirituales que Cristo da a la iglesia, y sabemos que el Señor Jesucristo es abundante en todo aquello que provea para la iglesia. Entonces, independientemente del significado exacto, básicamente la idea es que aquellos que vencen y que perseveran van a heredar todas las promesas que Cristo tiene para los creyentes. Conclusión, amados hermanos, Jeremías 6:16. Así dice el Señor: estad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por allí. Amados hermanos, nosotros como creyentes, como les mencioné al principio, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Como creyentes nosotros debemos no confiarnos en nosotros mismos, saber que una de las peores luchas retratadas puede ser justamente la lucha contra la lujuria, contra los placeres de este mundo, contra la idolatría, contra rendir culto a los poderes y a las potestades de este mundo. Entonces, como creyentes debemos guardarnos de nosotros mismos, pedirle al Señor que nos libre de nosotros mismos y a su vez no permitir eso en la iglesia, corregir al hermano si es necesario, advertirlo, llamarlo al arrepentimiento en amor, con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día porque aprendemos del ejemplo de esta iglesia la lección de que no debemos confiar en nosotros mismos, de que Satanás buscará la manera, si no es por medio de la persecución, será por medio de la seducción, de que debemos permanecer fieles a ti, Señor. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Ayúdanos a guardar la doctrina. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra, no admitiendo nada que tú aborrezcas, Señor. Cuando tu palabra dice que tú aborreces algo, nosotros no solamente debemos evitarlo, debemos aborrecerlo también. Ayúdanos, Señor, a aborrecer todo aquello que tú aborreces. En el nombre de Jesús, amén.